Bueno, hola a todos, bienvenidos a la clase de Historia del Pensamiento Económico, hoy haciéndolo a distancia por circunstancias que todos conocemos. La idea de hoy va a ser hablar un poco de uno de los grandes pensadores, de los más importantes pensadores de la historia del pensamiento económico, que es nada menos que Adam Smith, el padre de la economía, el padre del liberalismo económico. Y producto de que, bueno, no estamos en una clase presencial, por lo menos vamos a intentar sacar tres ideas principales de su obra magna, que es La riqueza de las naciones, y leer un poco algunos fragmentos para pasar en limpio algunas de sus contribuciones. Igualmente, no está de más decir quién fue Adam Smith, ¿no? Adam Smith nació en Escocia, y fue profesor de filosofía moral en la Universidad de Glasgow, universidad en la que a la que ingresó en el año 1752. Esto por ahí es interesante porque, bueno, en esa época no existía la carrera de economía propiamente dicha, sino que quienes se ocupaban de temas más filosóficos, temas más morales, también abarcaban los temas que tenían que ver con la economía. En el año 1759, Adam Smith escribe su primer libro que se llama La teoría de los sentimientos morales, y allí investiga sobre temas que tienen que ver más con el comportamiento, las relaciones sociales, los límites que de alguna manera se autoimponen las personas, la relación entre el interés propio y la empatía. Alguna lectura se podría hacer mostrando que este texto, la teoría de los sentimientos morales, tiene alguna contradicción con la riqueza de las naciones, que como veremos exalta el interés propio, pero la realidad es que, por lo menos en mi caso, no lo veo así. Igualmente esto lo van a tratar en un texto que van a ver con el profesor Krause. Alrededor de 1764, Adam Smith es contratado para ser tutor de un duque, motivo por el cual viaja por varios lugares de Europa, y es interesante mencionar que conoce a varios de los grandes pensadores de la época, como Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, y quien llegó a ser su amigo, David Hume. Además también estuvo en contacto con Turgot, un francés que también se considera una especie de pionero de la ciencia económica. Recién en 1776, una vez que ya había terminado su labor como tutor del duque y tenía una pensión que le permitía vivir tranquilamente, publica este libro, una investigación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, que obviamente se transforma en el primer gran libro, gran tratado de economía. Ahí hay una cuestión que uno debería decir, bueno, ¿cuál era el contexto en el que Adam Smith escribía? Escribía en la Inglaterra, en la Escocia del siglo XVIII, y especialmente después de la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Y uno ubica en 1750 el inicio de la primera revolución industrial, allí cuando las máquinas comenzaban a aumentar significativamente la productividad del trabajo, la producción crecía, y eso iba a generar un boom en términos de producción y por tanto calidad de vida, ¿no? Algunas lecturas o miradas dirán que, bueno, que Adam Smith de alguna manera generó ese crecimiento, generó ese cambio en las ideas que derivó en un cambio material, pero la realidad es que no hay en Adam Smith referencias a ese proceso que después conoceríamos como la revolución industrial, y de hecho él escribe posteriormente a que esta revolución se inicie. O sea que en principio no habría relación entre una cosa y la otra. Lo que sí es cierto es que Adam Smith se opuso a ideas que estaban vigentes antes de la revolución industrial, me refiero a las ideas mercantilistas, y que por su sesgo intervencionista algunos juzgan que inhibían este desarrollo y este progreso económico que se debió en parte al desarrollo de la maquinaria, pero también a ciertas instituciones que permitieron ese desarrollo. Ahora bien, les decía que quiero detenerme en solamente tres ideas de Adam Smith,
y ellas van a ser las siguientes. Por un lado, el tema de la división del trabajo. Adam Smith arranca su libro con el principio de la división del trabajo, que él encuentra en la división del trabajo el origen de la riqueza de las naciones. Por otro lado, vamos a analizar el principio de la mano invisible y el rol del Estado en la economía, o el rol del Estado en general, y por último, su defensa del libre comercio. Así que estos van a ser los 3 puntos que vamos a analizar en esta clase, leyendo fragmentos de La riqueza de las naciones, en donde todos estos puntos se tocan. Para desarrollar su idea de cómo la división del trabajo generaba prosperidad, Adam Smith encuentra en este fenómeno humano la fuente de la prosperidad. Toma el ejemplo de lo que ocurre en una fábrica de alfileres, y la conclusión a la que llega es que una persona sola no podría realizar el trabajo de la producción de alfileres tan bien y en tanta cantidad como lo realizan varias personas, dividiéndose la tarea en pequeñas tareas más sencillas. Citando textual a Smith, él dice lo siguiente: un hombre estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo corta, un cuarto lo afila, un quinto lo lima en un extremo, y así la producción de un alfiler se divide hasta en 18 operaciones. Si todos hubiesen trabajado independientemente, si ninguno estuviera entrenado para este trabajo, es imposible que cada uno fuese capaz de fabricar 20 alfileres por día. Él continúa la cita diciendo, bueno, ni 20, ni 5, ni 4.000, ni no sé cuántos miles, que es lo que efectivamente en su ejemplo él encontraba que lograba generar este sistema productivo de la división del trabajo, ¿no? Continúa así Smith. La división del trabajo ocasiona en cada actividad, en la medida en que pueda ser introducida, un incremento proporcional en la capacidad productiva del trabajo. La gran multiplicación de la producción, derivada de la división del trabajo, da lugar, en una sociedad bien gobernada, a esa riqueza universal que se extiende hasta las clases más bajas del pueblo. Ahora, ¿cuál es el mecanismo por el cual, si nosotros nos dividimos una tarea en partes más sencillas, vamos a aumentar la productividad? Es decir, vamos a producir más utilizando la misma cantidad de recursos. Adam Smith identificaba acá 3 cuestiones fundamentales. La primera es que al estar realizando una sola tarea sencilla, el trabajador ganaba destreza. Es decir, se transformaba en mucho más hábil en lo que hacía, por tanto lo hacía mejor, por tanto lo hacía más eficientemente. Por otro lado, esto derivaba en un ahorro de tiempos, ¿sí? Un ahorro de tiempos muertos y un ahorro de tiempos de aprendizaje. Una vez que cada trabajador está especializado, puede hacer su tarea más rápida. Y por otro lado, estaba la invención de un gran número de máquinas que facilitan y abrevian la labor. Es interesante porque Smith ubica a la creación de la maquinaria, es decir, a tener incentivos para crear maquinaria, al propio trabajador. Él dice, el trabajador está ahí, está mirando su tarea, está especializado, ya sabe todo lo que hay que hacer, y para ahorrarse su trabajo, o sea, para ahorrarse tiempo de trabajo, tiene incentivos a crear máquinas que sustituyan el trabajo. Interesante eso porque hoy estamos discutiendo temas como, por ejemplo, si la tecnología va a reemplazar a los trabajadores, y lo que está diciendo Smith es, los trabajadores crearon la tecnología efectivamente para que lo reemplace, para poder producir más en menos tiempo o incluso para tener más tiempo de ocio. En este sentido, y volviendo a Smith y a su cita textual, la división del trabajo es lo que genera productividad y la productividad es lo que genera riqueza. En la medida que un país, una persona, una empresa, una familia pueda producir más con los mismos recursos o con menos recursos incluso, estará generando mayor excedente y tendrá más para poder consumir en última instancia, ¿no? Podríamos armar una especie de círculo virtuoso en el cual, desde la división del trabajo, pasamos a un aumento de productividad, lo que genera mayor producción, lo que genera mayores salarios en términos reales, porque obviamente hay más bienes para consumir, lo que genera una mayor
renta per cápita o un mayor ingreso per cápita, que en última instancia genera mayores posibilidades de consumo y también mayores posibilidades de ahorro. Por tanto, tenés más capital que podés finalmente volcar también a la mejora de la producción por métodos más capital intensivos. Ahora bien, ligado al tema de la división del trabajo, aparece también el tema de la mano invisible. Es que en definitiva no se trata de que alguna mente brillante decrete que hay que dividir el trabajo, sino que esto emerge como la ventaja que cada uno descubre que va a ganar si efectivamente aparece la división del trabajo. Pero no es algo que el gobierno imponga o que un sabio imponga o que un ingeniero conductor de la sociedad decida, ¿no? Entonces, volviendo al tema, introduzcamos de a poco la cuestión de la mano invisible, siguiendo leyendo a Adam Smith. Él dice lo siguiente: si se observan las comodidades del más común de los artesanos o jornaleros en un país civilizado y próspero, se ve que el número de personas cuyo trabajo, aunque en una proporción muy pequeña, ha sido dedicado a procurarle esas comodidades, supera todo cálculo. La chaqueta de lana que abriga al jornalero, por tosca y vasta que sea, es el producto de la labor conjunta de una multitud de trabajadores. Entonces acá lo que está diciendo es, bueno, miren, la división del trabajo genera productividad, genera prosperidad, pero además hace que cada cosa que esté producida tenga miles de saberes, miles de técnicas, miles de habilidades y miles de horas de diferentes trabajadores metidas detrás. Entonces ya pasamos a una división del trabajo que no es solo una división de tareas dentro de una fábrica, sino que es una división social del trabajo, donde aparecen las ventajas del intercambio. Una persona o una empresa se dedica a el producto intermedio, otra empresa se dedica al sector primario, otra empresa se dedica a la distribución y así miles de trabajadores, miles de empresas van generando todo el proceso productivo que termina en ¿qué? En que una persona, un individuo, una familia pueda consumir los bienes de consumo que efectivamente consuma, ¿no? Ahora, bien, ¿de dónde proviene esto, no? Hay un famoso texto que se llama Yo el lápiz, escrito por Leonard Read, que era un empresario que después se dedicó al mundo de las ONG. Y él dice, bueno, él hace ese mismo argumento, de hecho está inspirado en Adam Smith, y propone descubrir cómo es el árbol genealógico de este lápiz, yendo desde el árbol de madera, ¿no? Y cómo después aparece un leñador y toda la cadena productiva detrás que involucra miles y millones de saberes diferentes, personas diferentes, países diferentes. Y la pregunta que se hace Leonard Read es, ¿todo esto que está detrás de un lápiz es por amor al lápiz? Veamos qué dice Adam Smith sobre esa pregunta. El hombre está casi permanentemente necesitado de la ayuda de sus semejantes y le resultará inútil esperarla exclusivamente de su benevolencia. Es más probable que la consiga si se puede dirigir en su favor el propio interés de los demás. Todo trato es, dame esto que deseo y obtendrás esto que deseas tú. Entonces, ¿por qué el leñador va y corta la madera para producir el lápiz? ¿Por qué la persona que se ocupa de los cueros efectivamente toma el cuero de la vaca y lo transforma en una chaqueta? ¿Es porque tiene placer por hacer chaquetas? Bueno, obviamente podemos pensar que a la gente le gusta su trabajo, pero principalmente también entendemos que es por el propio interés, por lo que va a sacar a cambio de producir y distribuir la chaqueta, el lápiz, cualquier bien o servicio al que queramos hacer referencia, ¿no? Todo trato es, dame esto que deseo y obtendrás esto que deseas tú. Entonces aparece en Adam Smith la idea de que el interés individual es lo importante para que, bueno, por lo menos para promover el intercambio y para satisfacer
las necesidades humanas, ¿no? En última instancia estamos hablando de eso. A renglón seguido de este párrafo que acabo de leer, viene una de las frases más famosas y más repetidas y citadas de toda la obra de Smith, que es: no es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. El panadero casi te diría que no le interesa en lo más mínimo si estamos de buen humor, si estamos tristes, si tenemos una buena vida familiar, si trabajamos en una buena empresa, si nos molesta mucho el coronavirus o nos molesta poco. No, lo que le interesa al panadero es que nosotros tenemos algo que él valora, que es plata para pagarle el pan, la carne o la cerveza. Y es por eso que él decide armar todo este negocio, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque él valora más el dinero que lo que va a entregar a cambio. Y a nosotros nos pasa lo mismo. La verdad es que no nos interesa, digo simplificando la cosa, pero en realidad no nos interesa qué hay detrás de su vida, de qué país viene, ¿no? También está eso, el comercio, digamos, que tiende a eliminar los incentivos a discriminar. No nos interesa de qué país viene, si tiene una buena vida familiar, si ha tenido una buena crianza. Nos importa que haga buena carne, que tenga buen pan y que la cerveza sea rica, ¿no? Entonces, el intercambio, Adam Smith acá es interesante porque él describe una realidad, él describe una naturaleza humana. No está prescribiendo, no está ni planteando cómo debería ser, ¿no? Adam Smith tiene una mirada más descriptiva de la realidad, en la cual ubica que la naturaleza humana es naturalmente egoísta o enfocada en el propio interés. No es benevolencia, sino que es interés propio. ¿Cómo es posible vivir en sociedad? Todo el mundo se preocupa por su propio interés, todo el mundo persigue sus propios objetivos, no hay un conflicto ahí. Gran parte de la filosofía previa a Adam Smith, y obviamente lo que siguió también, digamos, todavía existe una gran rama del pensamiento que considera que hay intereses que se contraponen y que vivimos en un mundo de intereses conflictivos. Y por supuesto hay conflicto de intereses, ¿no? Pero lo que va a plantear Smith, y es interesante, es que no existe tal conflicto de intereses, por lo menos entre perseguir el interés propio y un interés que podríamos llamar social, o del conjunto, o del grupo social, ¿no? Para Adam Smith va a haber una armonía de intereses entre eso de persigo mi interés individual, pero también beneficio al resto. En el caso del 1 a 1 del comercio se ve muy fácil. Yo persigo mi interés individual, que es ganar plata, hago carne de buena calidad, un tercero se benefició cuando me la compró. Ahí está todo muy claro. Pero bueno, hay otros beneficios, y por eso tenemos que continuar leyendo a este autor. Cada individuo se afana continuamente en buscar el empleo más ventajoso para el capital de que puede disponer. Lo que desde luego propone es su propio interés, pero estos esfuerzos le inclinan a preferir, de una manera natural, el empleo más útil a la sociedad. Y luego continúa. Ninguno se propone, por lo general, promover el interés público. Cuando prefiere la actividad económica de su país a la extranjera, únicamente considera su seguridad. Y cuando dirige de tal forma la primera, que su producto represente el mayor valor posible, solo piensa en su ganancia. Pero en este, como en muchos otros casos, es conducido por una mano invisible a promover un fin que no entraba en sus intenciones. Y ese fin es un fin socialmente valioso, ¿no? Está diciendo Adam Smith, por ejemplo, que cuando una empresa busca maximizar sus ganancias, va a maximizar las ganancias del conjunto de la sociedad. Podemos encontrar algunos canales para que esto ocurra. Para maximizar la ganancia hay que satisfacer a los clientes, así que ahí aparece el primer canal. Para maximizar la ganancia hay que contratar empleados, por lo cual se generan efectos beneficiosos de esa mayor contratación.
para maximizar la ganancia hay que producir algo, y que haya más bienes en una sociedad implica que hay más competencia entre estos bienes y eventualmente podrían bajar los precios. Para maximizar la ganancia hay que hacer bienes de mejor calidad, por lo cual aparecería una tendencia a una mejora continua de procesos, productos terminados, calidad, cantidades, precios, ¿no? En este sentido, no aparece un conflicto de intereses entre bienestar individual y bienestar social. Y uno podría decir, bueno, Adam Smith ahí dice que el empresario prefiere la actividad económica de su país a la extranjera, ¿no? Entonces yo le preguntaría, bueno, Smith, ¿usted qué creería si un empresario nacional decide invertir en Brasil, llevarse su capital fuera del país? Por ahí sería conflictivo para Smith responder ese punto, pero su argumento antes de llegar a esta conclusión es que el empresario decide invertir en el propio país por temas de comodidad de control, por temas de seguridad, básicamente porque está más cómodo haciéndolo. Y entonces dice, en el interés personal del empresario, quedarse en el país es una comodidad para él, que genera todos los beneficios que acabábamos de mencionar, ¿no? Habría que ver, frente a situaciones por ahí un poco diferentes, como un empresario argentino que decidiera invertir en Chile, ¿qué diría Adam Smith? Creo que, bueno, igual podría encontrar beneficios sociales, ¿no? Uno podría decir, bueno, si produce en Chile es porque es más barato producir en Chile, por tanto va a producir ahí y vamos a importar productos desde ese país, pero que van a ser más baratos, ¿no? Entonces eso podría ser igual ya estoy haciendo una interpretación más libre de las palabras de Smith, ¿no? Bueno, en esta tesitura de la mano invisible y este interés individual que no es conflictivo con los intereses sociales y que de hecho se autorregula, ¿no? Aparece acá esta idea del mercado como autorregulado. ¿Cuál es el rol del gobierno? Y ahí Adam Smith es muy crítico con las pretensiones del gobierno cuando el gobierno quiere intervenir en la economía. Quiere decirle al empresario privado dónde tiene que producir, cómo tiene que producir, qué restricciones le impone para producir, si puede competir libremente o no puede competir libremente en un mercado. Entonces ahí Adam Smith se pone absolutamente crítico y por ejemplo dice cosas como estas. El estadista que quisiera dirigir la forma en que los privados deberían emplear sus capitales, no solo se cargaría con una atención innecesaria, sino que asumiría una autoridad que no se podría confiar de manera segura a ninguna persona, ni consejo o senado, y que en ningún lugar sería tan peligrosa como en manos de alguien que tenga la locura y el descaro suficientes para imaginarse en condiciones de ejercerla. O sea, está tratando al gobernante intervencionista de arrogante y de peligroso. Peligroso por arrogante. Entonces lo que dice es, a ver, el Estado en asuntos económicos no tiene un rol que ejercer, no tiene que decirle al privado dónde invertir, cómo hacerlo de manera más eficiente, etc. Si hiciera eso, se carga de un rol innecesario, pero que encima es muy preocupante que se crea que tiene el conocimiento para decretar eso de una manera eficiente. De hecho, vamos a ver que Smith siempre considera que si hay intervenciones del gobierno, llevan a la producción por un lado distinto del que debería haber ido esa producción y que de ninguna manera se justifica o se garantiza que ese es el mejor destino de esa producción, ¿no? Entonces acá nos advierte de esta arrogancia del planificador central o del gobierno intervencionista. Pero no solo eso sostiene Smith sobre el rol del gobierno. También dirá cosas peores, como por ejemplo, que las grandes naciones nunca se empobrecen por el despilfarro y la mala administración del sector privado, aunque a veces sí por el derroche y la mala gestión del sector público. Todo o casi todo el ingreso público en la mayoría de los países se dedica a mantener trabajadores improductivos. Esa gente no produce nada, vive solo a costa del trabajo de otras personas. Bueno, me imagino que a muchos esto les debe sonar familiar, porque es un debate que se ha venido dando en la política argentina, por lo menos en los últimos 4 años, de una manera como
muy fuerte, ¿no? Hasta a veces un poco demasiado enfática o donde, bueno, prácticamente se plantea que el político es el enemigo del pueblo trabajador, ¿no? Bueno, digamos, lo interesante de esto es que las raíces de este debate ya se encontraban en Adam Smith. Smith igual, si uno lee un poco más, hace una diferencia entre trabajo productivo e improductivo que no sería la que usamos hoy. Digamos, él considera que trabajo improductivo es un artista, un cantante, por ejemplo. Entonces, como que los servicios parecerían ser improductivos, cosa que hoy, digamos, me parece que sabemos que no es así. Sin embargo, y a pesar de estas consideraciones tan duras o tan peyorativas que Smith le da al gobierno, entre muchas otras, ¿no? Hemos solamente citado dos, sí le concede tres roles principales. El primero es el de la seguridad, el primero es el de la defensa, el segundo es el de la seguridad y el tercero van a ver de qué se trata. Pero leamos lo que dice Smith. Según el sistema de la libertad natural, el soberano tiene únicamente tres deberes que cumplir: defender a la sociedad contra la invasión, proteger a cada uno de los miembros de la sociedad de la violencia de otros individuos y de esa misma sociedad, y el tercero, la función de erigir y mantener ciertas obras y establecimientos públicos cuya erección y sostenimiento no pueden interesar a un individuo o a un pequeño número de ellos, porque las utilidades no compensan los gastos que pudiera haber hecho, aun cuando sean muy remuneradoras para el gran cuerpo social. Entonces, los roles del gobierno para Adam Smith son defensa, seguridad y justicia, y también un rol para intervenir en lo que hoy conocemos como, por ejemplo, bienes públicos y también en externalidades. Por ejemplo, la teoría económica estándar que dice que en el caso de que cierta producción tenga externalidades positivas, habrá incentivos a subproducir ese bien, ¿no? Por ejemplo, la educación sería uno de los ejemplos. Por tanto, el gobierno tiene un rol ahí en producir educación que tal vez el empresario privado no puede capturar todos esos beneficios, pero que sí es muy remuneradora para el gran cuerpo social. Y eso es, bueno, la externalidad positiva, pero también, y ya que estamos con el tema, el coronavirus implica externalidades negativas, en donde prevenir el contagio no aparece en el interés de ningún individuo privado. O sea, si yo quisiera salir a prevenir el contagio de la gente de coronavirus, ¿no? Tendría que salir todo disfrazado y con varios palos para mantener a la gente a distancia y con varios rociadores de alcohol en gel. No daría abasto, sería muy costoso, me sobrepasaría absolutamente a mí, e incluso podría sumar un ejército de, qué sé yo, 3.000 personas, imagínense si lo pudiera hacer. Pero, ¿cuál es el beneficio que yo obtengo? ¿Quién me pagaría por hacer eso, no? Probablemente nadie estaría interesado en eso, y sin embargo, hacerlo, es decir, evitar el contagio, sería muy remunerador para el gran cuerpo social. Pero bueno, como nadie hace eso, entonces es el gobierno el que tendría que meterse a imponer ciertas regulaciones que solucionen este problema, ¿no? Así que Adam Smith ya desde el principio, o por lo menos en los orígenes, el liberalismo clásico tiene un rol para el Estado en seguridad, en defensa y en algunas cuestiones que pueden tener que ver con salud pública, educación, asistencia en ciertas emergencias como pueden ser terremotos, etc., ¿no? Es un Estado, por supuesto, mínimo, es un Estado mucho más chico que el Estado que existía durante el mercantilismo, donde había todo tipo de regulaciones y trabas al comercio y a la producción, pero sí que es un Estado que tiene funciones, digamos, indeclinables, ¿no? Bueno, volviendo a algo que tocábamos más adelante, que es la división del trabajo,
decíamos que la división del trabajo es importante porque genera productividad y porque a la larga eso es el determinante de la riqueza de una nación. Ahora, para Adam Smith, la división del trabajo dependía de una cuestión muy esencial, que es el tamaño del mercado. Es decir, cuanto más grande es un mercado, más posibilidades de especializarse existen, ¿no? Esto lo podemos ver con un ejemplo que siempre lo doy en clase, que es, bueno, piensen ustedes, seguramente algunos de ustedes alumnos vienen de algún pueblo chico, de 2.000, 3.000, 10.000, 20.000 habitantes. Y seguramente que si algún familiar o algún conocido alguna vez tuvo un problema complicado de salud, no pudo ir a atenderse al médico del pueblo chico, sino que tuvo que viajar a Buenos Aires, a Córdoba o a alguna de las grandes ciudades del país. Y esto ocurre porque especializarse en mercados chicos no es negocio. O sea, imagínense que, bueno, no se me ocurre mucho ahora, pero imagínense que un médico especializado en una enfermedad absolutamente compleja y difícil decide especializarse en un pueblo de 5.000 personas, 5.000 habitantes. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que la frecuencia con la cual van a llegar visitas para tratarse de esa enfermedad que es tan específica, que es tan difícil, va a ser bajísima. O sea, probablemente de esas 5.000 personas, en el espacio de una generación, nunca aparezca una que tenga esta enfermedad. Sin embargo, si ese mismo médico vive en la ciudad de Buenos Aires, donde hay 4 millones de personas, la posibilidad de que en esas 4 millones de personas aparezcan enfermos de este tipo es mucho más grande, por lo cual tiene mucho más sentido que alguien decida especializarse. ¿Por qué comentamos esto? Porque la productividad es la clave de la riqueza, pero a su vez está basada en la división del trabajo, que a su vez depende del tamaño del mercado. Lo que nos lleva a una consecuencia absolutamente inevitable, que es que si el gobierno decide con medidas regulatorias achicar el tamaño del mercado, estará generando un perjuicio para aquello que es lo que más le interesaba a Adam Smith, que era la riqueza. Y eso nos lleva a su feroz y durísima crítica al mercantilismo. El mercantilismo en última instancia proponía cerrar las economías, subir tarifas aduaneras e imponer restricciones a las importaciones. Adam Smith en este sentido fue muy crítico del mercantilismo por al menos 3 motivos, ¿no? El primero es que las trabas comerciales no pueden incrementar la capacidad productiva del país. El segundo es que es tonto comprar caro adentro lo que se puede producir barato afuera. Y el tercer argumento es que el proteccionismo genera monopolios y los monopolios, especialmente si son derivados de regulaciones, inhiben la competencia y son perjudiciales para el ciudadano común o el consumidor. ¿Qué decía Adam Smith en este sentido? Haciendo uso de restricciones, se asegura un cierto monopolio del mercado interior a la industria nacional, o sea, un privilegio exclusivo. Este monopolio constituye un gran incentivo para aquellas industrias, desplazando hacia aquel destino una mayor proporción del capital. ¿Qué nos está diciendo Smith acá? Hay un capital, hay recursos con los que cuenta el país. Y si nosotros generamos monopolios en ciertas industrias, lo que hacemos es que esos recursos migren hacia esas industrias. Ahora, guarda, porque eso es artificial. Está creado por el gobierno, por la regulación del gobierno. No es que naturalmente se considera que es más económicamente beneficioso ir a esa industria, sino que es una distorsión. Y una distorsión que obviamente en algún momento se va a pagar en términos de menor potencial productivo y finalmente menor capacidad, menor calidad de vida. Ligado a esto está la idea de que ninguna traba comercial puede aumentar el tamaño de la industria. Esto en palabras de Smith, lo que quiere decir es ninguna regulación comercial puede aumentar la actividad económica o puede aumentar el PBI. ¿Qué decía? La industria general de una sociedad nunca puede exceder de la que sea capaz de emplear el capital de la nación. No hay regulación comercial que sea capaz de aumentar la actividad económica más allá de lo que su capital pueda mantener. Puede desplazar una parte en dirección distinta, pero de ningún modo puede asegurarse que esta dirección artificial haya de ser más ventajosa. Lo que decíamos, ¿no? Acá siempre doy el ejemplo de qué pasa si en un país, muy simplificadamente, hay solamente
3 personas, 2 de las cuales fabrican sillas y una de las cuales fabrica mesas. Y resulta que el gobierno pone una traba a las importaciones de mesas, pone una traba a las importaciones de sillas, motivo por el cual aumenta el precio de las sillas, y uno de los productores de mesas migra hacia el sector de las sillas para ganar esa renta monopólica que le acaban de conceder. Bueno, tal vez el mercantilista dirá, mire qué bien cómo ha aumentado la producción nacional de sillas, pero lo que no va a ver, o lo que dejó de lado, es lo que cayó la producción de mesas. Guste o no, este es el argumento de Smith. A mí me parece muy, muy bueno, muy interesante, muy en términos de un equilibrio general de la economía. Y esto es lo que está diciendo, digamos. La industria general de una sociedad no puede exceder la que sea capaz de emplear el capital de la nación. Bueno, está diciendo efectivamente esto. Vos no podés producir más que los recursos que tenés. Y las trabas comerciales lo único que hacen es que esos recursos vayan de un lado al otro. Y no está garantizado que si van al otro lado, es decir, al lado que quiere el gobierno y no al lado que quiere el mercado, eso sea más eficiente. Adam Smith es elegante al poner esto, pero en realidad lo que está diciendo es no es más eficiente y es mejor que los recursos los asigne el mercado, ¿no? Acuérdense que en definitiva lo que había dicho antes es que el gobierno no tenía mucha idea de cómo asignar recursos y que se cargaba de una pretensión muy arrogante cuando quería conducir los destinos de los empresarios privados. Y para concluir, esta frase también muy interesante que tiene que ver con las ventajas absolutas, ¿no? Y este postulado tan sencillo, pero a la vez tan resistido por muchos pensadores o economistas, sobre todo, que se resisten a analizar la economía en estos términos. Veamos de qué estoy hablando. Dice Smith, lo que es prudencia para el gobierno de una familia particular raras veces deja de serlo en la conducta de un gran reino. Cuando un país extranjero nos puede ofrecer una mercancía en condiciones más baratas que nosotros podemos hacerla, será mejor comprarla que producirla. Y sí, en definitiva está hablando de los beneficios del intercambio y las ventajas de especializarse en aquello que cada país es más eficiente, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que si las cosas afuera son más baratas, tenemos que comprarlas con aquello en donde nosotros podamos producir para entregar a cambio nuestra producción, a cambio de lo que queremos comprar en el extranjero. Pero no tenemos que producir acá todo, ¿no? Digamos, esa idea es contraproducente, es antieconómica y distorsiona la normal asignación de los recursos de una sociedad. En este sentido es que Adam Smith se opuso a las ideas mercantilistas. Y bueno, así que bueno, con esta idea sobre las importaciones y su crítica al mercantilismo, cerramos estas, 3, 4 ideas principales que quería comentarles de Adam Smith. Tendrán también el material más completo para leer la fuente original. Y bueno, veremos cómo seguimos las clases de aquí en adelante en función de cuáles sean las nuevas disposiciones y cómo evolucione esta enfermedad. Así que saludos a todos y nos estamos viendo.